trabajar una forma de resolver los sistemas, que son los sistemas de regla de Cramer. Es una regla, se llama de esa manera, regla de Cramer. Cramer es el matemático que lo creó. También estuvimos charlando un poquito de el rango, porque estuvimos charlando un poco del teorema de Roger-Frobenius. También estuvimos charlando de lo que se llama combinación lineal de vectores, y ahí es como que entramos en un chino, porque de verdad era como ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de matrices, porque ahora de pronto habla de vectores, ¿sí? Entonces, a ver, vamos por parte y voy a aclarar algunas cuestiones que por ahí ayer no quedaron del todo claras. Toda matriz está compuesta por lo que serían filas, que son la forma horizontal, y columnas, que son las verticales. Cada una de esas filas y columnas forman lo que se llama un vector. Ustedes vieron vectores desde lo que es la física, como un segmento orientado que tiene dirección y sentido y módulo. Eso es lo que es para la física. En matemática tiene el mismo sentido hablar de un vector. ¿Y qué se puede hacer con vectores? Sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Lo que hoy vamos a hacer se llama regla, ni siquiera es una regla, es el método de resolución por Gauss para sistemas de ecuaciones. Vamos a utilizar un poquito algunas propiedades que tienen que ver con la combinación lineal de vectores. A ver, ¿hasta dónde hay que indagar cuando de pronto estamos haciendo este introductorio en el tema que está charlando la profe? Primero tiene que ser muy tranqui. Concéntrense, enfóquense en la regla de sí misma. No si es un vector, no es un vector, que cómo le decía y cómo se llamaba, o qué matemático era. A ver, traten de instruirse en cuanto al concepto que se está tratando de charlar, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando el sistema es de 2 por 2, hemos dicho que podríamos usar reducción, igualación, sustitución. Pero cuando es de 3 por 3 ya se nos complicaba un poquito y vino Sarrus a salvarnos o a ayudarnos. Pero ¿qué pasa si el sistema es de más de 3 por 3? Antes que se asusten y se infarten, no se preocupen que no lo vamos a hacer. Pero estamos dando un supuesto. El problema es que cuanto más grande es la matriz, más difícil es calcular el determinante. Con lo cual, saber por el teorema de Roger-Frobenius si es compatible o no, ya se hace complicado. Pero por otro lado, aplicar la regla de Cramer también es complicada, porque cuando ya el determinante tiene una matriz más grande que 3, se complica mucho. Entonces, ¿por qué venimos a trabajar con Gauss? Justamente porque si el sistema es más grande de un 3 por 3, nos viene a salvar y a solucionar el problema. Lo primero que voy a hacer es escribir un ejemplo, ¿sí? No es ninguno de nuestra guía, lo vamos a desarrollar y después vamos a aprovechar el que hicimos ayer, el que daba 1, 1, 2, creo que daba, el primero de nuestros sistemas, y a ver cómo nos encontramos resolviéndolo por este método totalmente nuevo. Entonces, primero voy a escribir el ejercicio y después paso a explicar obviamente cómo se resuelve. Igual a 21. Dice así: una X menos 3Y más 4Z igual 21, 3X más Y menos Z igual menos 18 y 2X menos Y más 3Z igual 12. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, voy a escribirlo de manera matricial. ¿Qué significaba escribirlo de manera matricial? Escribir la matriz de los coeficientes y al ladito la de los términos independientes. En este ejercicio me conviene escribir solo los números. ¿Por qué solo los números? Porque nosotros sabemos que la primera columna es las X, la segunda es la Y,
la tercera es la Z. Entonces, antes de empezar con el procedimiento, lo primero que nos tenemos que asegurar es que estén bien las columnas. Con este caso nos da divino, así que no tendríamos inconveniente. Sí es muy importante respetar los signos. Y algo más importante, que vamos a necesitar prolijidad, ¿sí? Entonces, voy a dividir como si fuera el ejercicio en dos partes. Acá abajo yo voy a hacer cálculos auxiliares que voy a poder ir limpiando y vamos a resolver el ejercicio hacia la derecha. Entonces, vuelvo a repetir algo que dije que por ahí quedó un poquito perdido en la conversación. Cuando nosotros hablamos de matrices, hablamos de dos elementos fundamentales, lo que sería fila y lo que es columna. Cuando nosotros necesitamos hacer una transformación de estas matrices, nosotros podemos hacerlo a partir de las filas o a partir de las columnas. Mi humilde recomendación, háganlo siempre desde las filas. Es mucho más sencillo, aunque el procedimiento así lo permita. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer que aparezca un triangulito de ceros. De hecho, el procedimiento se llama triangular. ¿Dónde necesitamos que aparezcan ceros? Aquí, aquí y aquí. Nosotros necesitamos que esos tres elementos se transformen en ceros. ¿Por qué necesitamos que se transformen en ceros? Porque si ustedes observan, si estos dos son ceros, nos da el valor de z igual a un número. ¿Cómo vamos a hacer que se transformen en ceros esos numeritos que escribí en color o en un círculo verde? Lo primero que vamos a tener que hacer es identificar nuestras filas. La primera es nuestra fila 1, la segunda, la fila 2 y la tercera, la fila 3. Nosotros vamos a hacer lo que se llaman combinaciones lineales. Ayer lo mencioné, pero seguramente quedó entre todo lo que expliqué, que fue un montón, muy perdido en el ambiente. ¿Qué significa hacer una combinación lineal? Significa multiplicar por un número, dividir por un número, sumar o restar filas entre ellas, multiplicar una fila y sumarla con otra, la combinación que nosotros deseemos para que aparezca un número. Cuando hablamos de combinación lineal, estamos haciendo referencia a que dos expresiones son equivalentes a partir de una operación. Entonces, mi recomendación para esta clase de ejercicios es que habitualmente trabajamos con la fila 1, ¿sí? Siempre escribimos la fila 1, siempre y cuando esa fila 1 comience con un 1. Si no comienza con un 1, las voy a alternar para que aparezca el 1 en la primera. Quédense tranquilos que ahora lo vemos con un ejemplo. Entonces, primer cero que necesitamos que aparezca. El primer cero que nosotros necesitamos que aparezca es este. ¿Sí? Le hice un 1 chiquitito en color verde, no sé si se va a ver, pero ese es el que necesitamos que se haga un 0. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Primero voy a escribir nuestra matriz o nuestra fila que nosotros no queremos modificar, que queremos modificar, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer que este 3 se transforme en un 0 si tengo un 1? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, nos podríamos preguntar si el 1 se puede transformar en un 3. ¿El 1 se puede transformar en un 3? Y si lo restamos, si se multiplica por 3, primero lo tenemos que igualar, ¿sí? Siempre a partir de la multiplicación, Fabi. Entonces, nuestra fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 3 veces la fila 1. A ver, ¿qué quiso escribir la profe con ese 3 veces fila 1?
Observen un detalle. Primero lo voy a escribir y después lo vamos a ir modificando juntos. Fíjense que aparece un 1, un -3, un 4 y un 21. Esa es nuestra fila 1, ¿verdad? Pero si ahora la queremos multiplicar por 3, 3 por 1 es 3. 3 por 3 es 9. 4 por 3, 12. Y 21 por 3, 63. ¿Observan cómo cambié todos los números desde el primero al último? ¿Observan eso? Es fundamental. ¿Por qué? Porque 3 veces multiplica la fila 1. Ahora, ¿cómo hacemos? Y Fabi ya nos dio la respuesta. ¿Cómo hacemos para que el 3 y el 3 se transformen en 0? Haciendo una diferencia, haciendo una resta. Entonces, ahí nosotros podemos decir 3 menos 3 da 0. Menos 9 menos más 1 nos quedarían menos 10. 12 menos y menos, se cambia el signo, nos quedarían 13. 63 más 18, acá ayúdenme porque me caí con la cuenta. 8, 10, 11, 81. 63 más 18, 81. Sí, sí. Esto que acabamos de encontrar. Fíjense que yo acá escribí fila 2. Entonces, es nuestra nueva fila 2. Y miren que apareció algo maravilloso. 0, menos 10, 13 y 81. ¿Quién apareció? Apareció el 0. ¿Y dónde apareció el 0? Justo en el lugar donde nosotros necesitábamos, porque el 0 era ese el que queríamos trabajar. Ahora, ¿qué pasó con la fila 1? No pasó nada, la vuelvo a escribir y la fila 1 no la modifico, no la toco. ¿Por qué? Porque la que modificamos fue la fila 2, ¿sí? Ahora, ¿quién más necesitamos que se transforme en 0? El otro que necesitamos que se transforme en 0 es el número que está en el 2. A ver, es importantísimo acá respetar el orden del procedimiento. Siempre empezamos con este, seguimos con este y dibujamos el triangulito. Entonces, el segundo elemento que deseamos modificar es el que inicia con el número 2. Limpio nuestro cálculo auxiliar porque no nos va a alcanzar si no. Escribo nuestra fila 1. Siempre recuerden que trabajamos con la fila 1, no hay chance de escribirla de otra manera. Y ahora vamos a modificar esta, la tercera. Bien, lo primero que nosotros... Bien, ahí vamos a ver, ahí ya me estaban tirando alguna data. Lo primero que tenemos que hacer es que estos dos números sean iguales. Entonces, ¿cómo hacemos para que el 1 se transforme en un 2? Vamos a tener que multiplicar por 2. Y acá fíjense cómo lo vamos a escribir. La fila 3, que es la que estamos modificando, es la fila 3 menos 2 veces la fila 1, ¿sí? Vamos a ver qué pasaría entonces si la multiplicamos por 2 a esa fila 1. 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 21 por 2, 42. ¿Cómo hacemos para que el 2 se vaya con el 2? Hacemos una diferencia, ¿sí? 2 menos 2 se va. Menos 6 más 1 menos 5, 8 menos 3, 5, 42 menos 12 nos da 30. O sea que nuestra tercera fila nos queda 0 menos 5, 5, 30. Limpio aquí. Y ahora les consulto.
Ya no puedo modificar más, ¿verdad? Ya no puedo modificar más porque ya ocupé todas las filas. ¿Se puede volver a hacer el procedimiento? Sí, las veces que sean necesarias. Pero ahora miremos, ¿quién es el último elemento que necesitamos que se transforme? El -1. El -1 se encuentra en la segunda columna de la tercera fila. ¿Quién es el elemento que entonces necesitamos transformar en 0? ¿-5? El -5, excelente. -5, ese -5 es el que ahora necesitamos que se transforme en un 0. A ver, entonces, ¿con quién lo vamos a trabajar? Siempre con la fila 1, ¿sí? Pero ustedes me dirán, ¿conviene la fila 1, profe? A ver, a veces sí, a veces no. En este caso puntual no me conviene. Nos conviene más la fila 2, excelente, Catriel. ¿Por qué nos conviene la fila 2? Porque fíjense que el 10 y el 5 son múltiplos. Entonces es un poquito más fácil. Vamos a ver primero cómo lo quedaríamos. Entonces, fila 2. 0, -10, 13, 81. La fila 3 es 0, -5, 5 y 30. Y siempre recuerden nuestra pregunta. ¿Cómo hacemos para que el 10 se transforme en un 5? ¿Se puede el 10 transformar en 5? Lo tendría que dividir en 2 y no nos conviene porque van a aparecer todas fracciones. Pero el 5, ¿se puede transformar en un 10? Sí, multiplicándola por 2. Entonces, fíjense que ahora la que estamos operando es la segunda fila. Y acá tienen varias opciones, ya en el chat lo han escrito. Se puede multiplicar por -2 o operar con 2 y sumar o restar según los signos nos estén indicando. Entonces, vamos por parte. ¿Cuál es la fila que estamos modificando? La fila 3. Y la fila 3 la vamos a multiplicar por 2. Entonces es 2 veces la fila 3 con la fila 2. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar a la fila 3 por 2. 0 por 2, 0. -5 por 2, -10. 5 por 2, 10. 30 por 2, 60. Y acá entra la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para que aparezca el 0? Si nosotros hacemos -1, ¿qué signo tiene que tener acá? Tiene que haber una diferencia. Excelente, Nico. ¿Por qué? Porque esto hace que el signo de atrás cambie y se transforme a más. Entonces, ¿qué cuenta estamos haciendo en definitiva? 2 veces la fila 3 menos la fila 2. Entonces, 0 menos 0, 0. -10 más 10, 0. 13 menos 10 da 3. Y 81 menos 60 nos da 21. ¿Sí? ¿Qué hemos logrado? Nuestra última fila. ¿Sí? 2 segunditos, la voy a escribir aquí, así se ve bonito y podemos seguir avanzando. Espérenme que me lo escribo en machete, porque si no yo después me olvido. Bien, entonces, ¿qué hemos logrado? Algo maravilloso, ¿sí? Que es que aparezca nuestro triangulito, ¿sí? Y ahora podríamos seguir avanzando en nuestra explicación, pensando en lo siguiente, que la primera columna corresponde a las X, que la segunda columna corresponde a las Y, y que la tercera columna corresponde a las Z. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, observen esto, que es maravilloso.
Porque, ¿qué nos dice ese pequeño recuadro que acabo de marcar? Que 3 zetas valen 21. Entonces, la Z, excelente amor, ahí te leí en el chat justo con el rabillo del ojo. 21 dividido 3 nos da el valor de Z. Y Z va a ser 7. Y sabiendo Z, puedo subir un escalón más. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, esto representa la Y la Z. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro enunciado? Menos 10Y más 3Z nos da 80, más 13, perdón, nos da 81, un 13 con problemitas. Menos 10Y, 13Z y 81. ¿Sabemos cuánto vale Z? Sí, Z vale 7. Entonces, si nosotros reemplazamos 13 por 7, fíjense que nos queda una ecuación lineal donde nuestra única incógnita son las Y. ¿Cuánto es 13 por 7? ¿91? 91. 91. Entonces, miremos. El 91 está sumando, pasaría restando, ¿verdad? Entonces nos quedaría 81 menos 91. Y el 10, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Pero cuidado, por favor, importantísimo. El 10 es negativo, conserva su signo, con lo que nos queda también negativo. ¿Sí? Entonces, 81 menos 91 nos da 10 negativo. Excelente, Richard. Menos 10 dividido menos 10 nos da 1. Me imagino que a esta altura comienzan a comprender cómo continuaría la historia. Porque ahora, ¿cómo continúa entonces? Tomando todas nuestras incógnitas, teniendo en cuenta que es una X menos 3Y más 4Z igual a 21. A ver cómo quedaría eso. Perdón la desprolijidad, es que no quiero borrar nada por las dudas que me consulten, ¿sí? Prefiero escribir todo en una sola pizarra porque si después limpio, después se me pierde toda la información. ¿Cuánto vale la Y? La Y vale 1. Entonces, menos 3 por 1, 4 por 7, recuerden que el 7 salió de nuestro primer cálculo, todo esto tiene que dar 21 y estamos averiguando nuestra X. 3 por 1 es 3, 7 por 4, 28, 21. Nuestra X, a ver, 21 menos 28 nos da menos 7, menos 7 menos más 3, menos 7 ¿Puede más 3, ser menos 4? 4 positivo. Ah, 4 positivo, 28 negativo, menos 4. ¿Sí? Menos 4. Entonces, menos 7 más 3, menos 4. ¿Qué tenemos? Nuestro conjunto solución. Parecía mentira que nunca lo íbamos a encontrar. Recuerden, ¿quiénes van primero? Las X. Siguiente, ¿quiénes van? Las Y. Y por último, ¿quiénes van? Las Z. Esto que acabamos de resolver es el método de Gauss y es válido para cualquier sistema de ecuaciones, sea compatible determinado, sea compatible indeterminado, sea la cantidad que sea de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Siempre se pueden resolver con Gauss, siempre, no hay. Lo que pasa que, bueno, uno tiene que aprender a leer la información que surge de su resolución, pero todo es válido, ¿sí? Sé que es súper tedioso entender el procedimiento, sé que es súper largo, pero ¿se entendió la mecánica? ¿Sí? Bien.
Decime, Seba. Bien, lo reemplaza. Es como si vos me dijeras, vengo a traer algo nuevo, entonces reemplaza lo viejo. Automáticamente cuando nosotros hacemos la sustitución, venimos a reemplazar la expresión por el resultado que da. Entonces, lo que nos está queriendo decir, en algunos libros lo que utiliza, es como si fuera una primita. Entonces, prima se le llama la rayita que acabo de hacer. Entonces, ¿qué me dice? F2', o sea, la nueva, la evolucionada, es igual y nos da un cálculo. Es como, a ver, Charmander, Charizard y Charmeleon. Son tres Pokémon que todos vienen del mismo. O sea, son todos Pokémon de Charmander. Pero ¿qué pasa? Va como evolucionando. ¿Qué? ¿Dejó de ser Charmander? No, es la evolución. Acá pasa lo mismo. La función o la ecuación, la expresión, evoluciona en una nueva que sigue siendo en su base la misma. Por eso es equivalente. ¿Sí? No sé si se entendió con el Pokémon, pero bueno, es el que se me ocurrió. Es que me pareció mejor, Nico. Es como, a ver, algo parecido a lo que podemos ver, algo más tangible. Porque si lo tratamos de entender desde los números, es como re heavy de dónde salen. Esa es la cuestión. Pero a ver, ¿el procedimiento se entiende? ¿Sí? Bien, fantástico. Y acá quiero aclarar algo. En el apunte o en el trabajo evaluativo, les van a pedir seguramente Gauss-Jordan, ¿sí? Gauss-Jordan es un procedimiento muy similar a este, pero más largo, más complejo. Yo no los quisiera explicar ese procedimiento porque de verdad es demasiado complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si les toca en el examen Gauss-Jordan, ustedes lo desarrollan como Gauss y yo lo voy a dar por aprobado, ¿sí? Porque de verdad es muy largo. ¿Y el resultado es el mismo? Ahí lo charlamos, Robert. El resultado es el mismo, no cambia nada, cambia el procedimiento solamente, ¿sí? Quédate tranquilo que no cambian absolutamente nada, ¿sí? Pero yo les quiero hacer esa aclaración que yo no les voy a hacer ningún tipo de dificultad, pero para que lo tengan en cuenta porque les va a salir en el apunte que es Gauss-Jordan y no Gauss, ¿sí? Lo que pasa es que nos llevaría 3 clases más terminar de entender cómo se aplica Gauss. Tengo que explicar un montón de cosas más de matrices para recién entrar en Gauss-Jordan. Es como que es mucha info al divino botón. Denme 2 segundos que estoy buscando nuestros ejercicios. Aquí. No, este no. Tengo tanto papelito. Bueno, ¿tienen del ejercicio 35? El ejercicio 35, el primero. Ay, no leí. Claudio, dame 2 segundos. Gauss-Jordan, en realidad, ¿para qué nos sirve? Te lo explico muy, muy así a lo bestia, ¿sí? Gauss-Jordan se basa en un procedimiento también de triangulación, pero en realidad de pasaje de expresiones. Nosotros necesitamos tener una matriz, que es la matriz que vamos a trabajar, que es esta matriz, que es una matriz 3×3.
ahora a nosotros nos pregunta, ¿cuál nos conviene? ¿Nos conviene el primer momento o el segundo momento? Y acá vamos a pensar un poquito desde la realidad. Entonces, nosotros dijimos que es una función cuadrática descendente, ¿sí? Con ramas hacia abajo. Y evidentemente el águila hace este movimiento. Si impacta a los 3 segundos y después impacta a los 35, ¿todos de acuerdo con que nos conviene el primero, que es a los 3? ¿Sí? Bien. Yo les podría explicar por qué nos conviene el primero. Independientemente, y acá no vamos a hacer un tiro a los 3 segundos y después le vamos a pegar otro tiro a los 35, ¿sí? Si hablamos de un solo tiro, evidentemente uno de los dos deja de existir. Si nosotros lo pensamos que la posición del tirador está en la posición 0,0, ¿sí? Evidentemente a los 3 segundos el águila está más cerca de mi persona. Entonces me conviene dispararle cuando esté más cerca. ¿Por qué? Porque mi tiro tiene más certeza que si lo hacemos en el segundo tiro, que evidentemente el águila va a estar mucho más lejos, ¿sí? Tiene sentido desde esa forma de pensarlo. Entonces, vamos a ver si efectivamente lo que pensamos es la realidad. Si el águila a los 3 segundos está más cerca o más alejado que nosotros. ¿En cuál de las dos funciones podemos reemplazar? ¿En la primera o en la segunda? ¿Y por qué? ¿Dónde está el águila? Perfecto. Y acá tiene sentido pensar desde el águila en sí misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar a T por 3 y a T por 35. Obviamente que son dos cuentas diferentes, ¿sí? Entonces sería 525 más 10 por 3. 10 por 3 es 30. 525 más 30 nos da 555. Estimo que esa unidad de medida está hablando en metros y el tiempo hemos dicho en segundos. Y ahora vamos con el 35. 535, nada, cualquier verdura. Vamos con el 35, quise decir. Más 10 por 35. Esto nos da como 350, 875. Háganme la cuenta, por fin. Sí, profe. 875. Bien, entonces, ahora pensémoslo no solo desde nuestra intuición, pensémoslo desde los números. A los 3 segundos, el águila está a 555 metros de altura y a los 35 está a los 875. ¿Cuál me conviene? ¿El que está más cerquita de mí o el que está más lejos? El que está más cerca. El que está más cerca, excelente. ¿Y eso cuándo se da? Se da a los 3 segundos, que fue lo que nosotros intuitivamente pensamos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un enunciado nos puede hacer desarrollar un montón de cosas. Primero, cuando nosotros buscamos un momento de encuentro, un momento en que dos objetos se están encontrando, como en este caso una bala y un águila, estamos buscando un momento en que son iguales, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Por qué? Porque la altura y el tiempo tienen que ser exactamente el mismo. Por eso usamos el método de igualación, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos que sean iguales. Y después empieza toda la parte deductiva de qué nos conviene, qué no nos conviene, cómo encararlo y cómo no. Y la parte de respuestas, obviamente, si bien tienen que ver con la matemática, también tienen un poquito de sentido común, ¿sí? Y háganse grafiquitos pequeñitos tratando de entender de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Les gustó esta actividad? Estuvo por lo menos interesante, ¿no? Porque uno a veces también lo que nos cuesta leer matemática, ¿verdad? Esto de leer los enunciados que tanto nos está costando. Así que bueno, vamos de a poquito.
Traten de leer el material que les compartí sobre sistemas de ecuaciones que tienen algo de Gauss-Jordan, me parece, por las dudas que si alguno desea ahondar un poquito más con la base que tuvimos hoy, sí lo van a poder hacer. Pero practiquen porque de verdad son muchos cálculos y si le erré en uno, obviamente se me cae toda la cuenta, ¿sí? Les mando un abrazo. Semana que viene empezamos con unidad nueva. Última unidad, ¿eh? Vamos que falta poquito. ¿Sí? Dale, Ya profe. falta nada. Fuerza, fuerza. Les mando un abrazo, hermoso fin de semana. Cuídense. Un fin de profe. Dale, Buen fin de, profe, nos buen fin vemos. de. Chau, Nos chau. vemos.